lo que él decía, el Señor Jesús tenía ángeles que cumplían los designios de su voluntad. Es decir, que cuando Jesús en Caná de Galilea habló de que este hijo debía sanarse, los ángeles estaban allá haciendo lo que Jesús había dicho a través de su santa palabra. Es decir, el Señor Jesús, Dios usa los ángeles para cumplir los designios de su voluntad. Quiero referirme también a la experiencia de Jesús para que entendamos cómo funciona el mecanismo de la fe. Vamos a leer Mateo 27 y el versículo 46. San Mateo 27 y el versículo 46. Jesús está colgando en la cruz y todos conocemos estas palabras. Dice, cerca de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿se sentía Jesús desamparado por su Padre? ¿Sí o no? Claro que se sentía desamparado por su Padre, porque está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, por sus emociones y por sus pensamientos, estaba seguro de que había sido desamparado por su Padre. Pero ¿saben algo? A pesar de que intelectualmente y emocionalmente Jesús se sentía abandonado por su Padre, por fe en su Padre, él sabía que su Padre no lo había abandonado. Note lo que dice en Lucas 23 y el versículo 46. Estas son las últimas palabras que habló Jesús en la cruz. Dice allí, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjense que acababa de decir, ¿por qué me has desamparado? Pero luego Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se sentía abandonado, pero sabía que no estaba abandonado. Porque si él estaba seguro de que el Padre lo había abandonado, entonces no hubiera dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo entendemos este asunto de que Jesús se siente desamparado de su Padre, pero luego dice, no estoy desamparado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cómo entendemos esto? Muy sencillo. Jesús no se regía por emociones y sentimientos. Jesús no se regía por sus pensamientos. Jesús se guiaba única y exclusivamente por las promesas que le había hecho su Padre. Aunque se sentía abandonado, sabía que no estaba abandonado porque su Padre le había dicho que iba a estar con él. Y lo aceptó por fe, aunque no sentía la realidad de que el Padre estaba con él. Nuevamente, en el deseado de todas las gentes, la página 704, tenemos este comentario sobre esta experiencia de Jesús. Dice allí, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, ahora escuchen, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Vea que conocía a su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Fíjense qué interesante este comentario. Un comentario profundo de lo que pasó con Jesús. Se sentía desamparado, pero su Padre le dijo, no te voy a desamparar. Jesús no se guiaba por los que sentía, sino por las promesas que su Padre le había hecho. Por eso podía decir, ¿por qué me has desamparado? Y luego decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús vivía confiado en su Padre porque conocía a su Padre, porque había pasado tiempo durante su ministerio con su Padre.
Es decir, la fe se desarrolla oyendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, obedeciendo a Dios, porque lo conocemos y creemos y confiamos en Él. Me hace pensar de la experiencia de los 3 jóvenes en el horno de fuego en los días de Nabucodonosor. ¿Recuerdan eso? Imagínense que uno vaya a ser incinerado. Terrible. ¿Saben ustedes cómo estos jóvenes estuvieron dispuestos de pararse allí y decir, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen, aunque nos incineres en ese horno? ¿Saben lo que reclamaron esos 3 jóvenes? Reclamaron una promesa bíblica. Noten Isaías 43 y el versículo 2. Ellos conocían esta promesa porque Isaías escribió antes de esta experiencia. Dice en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, ahora escuchen, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en él. Es decir, estos 3 jóvenes, aunque veían el horno, sentían el calor, no vivían por sus sentidos, ni por su vista, ni por sus oídos, ni por nada. Sencillamente dijeron, hay una promesa de Dios de que el fuego no nos va a quemar. Y nosotros conocemos a Dios, creemos en Él, confiamos en su palabra y vamos a obedecerle. No vamos a obedecer al rey. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? ¿Saben que pronto esta experiencia se va a repetir de nuevo a nivel mundial con todo el pueblo de Dios? Porque el libro de Apocalipsis dice que la bestia, de quien hemos hablado ya, va a levantar su imagen. Y va a mandar a todos a que adoren la imagen de la bestia. Y cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. La misma experiencia de Daniel 3. ¿Qué tendremos que hacer entonces nosotros? Nosotros tendremos que confiar implícitamente en las promesas de Dios. Es decir, tenemos que asimilar las promesas, tenemos que llenar nuestras mentes con las promesas de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que orar, tenemos que llegar a conocerle personalmente para que cuando venga la crisis no vivamos por vista, ni por emociones, ni por pensamientos, ni por lo que dicen los demás, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no quiero terminar esta presentación sin mencionar algunas cosas que van a pasar al final de la historia. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo? Lo dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Satanás se va a aparecer en diferentes partes del mundo como si él fuera Cristo. Se va a parecer a Cristo como se describe a Cristo en Apocalipsis 1. Va a hablar las mismas palabras dulces y hermosas que hablaba Jesús, algunas de ellas por lo menos. Y dice que va a hacer milagros mentirosos. Muchos de los milagros que hacía Jesús los va a repetir. La pregunta clave es, ¿cómo vamos a saber nosotros que en realidad este no es Cristo? Si los ojos dicen que sí, los oídos dicen que sí, las emociones dicen que sí, ¿cómo vamos nosotros a saber que en realidad este no es Cristo? Por más que la mayoría del mundo diga que sí. La respuesta es que el pueblo de Dios va a conocer la palabra. Va a vivir por la palabra, no por sus emociones, no por sus sentidos, no por lo que dicen los demás, no por sus razonamientos, sino que van a vivir por la palabra de Dios. Y saben que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga no va a tocar la tierra. Y Satanás va a estar caminando por la tierra, haciendo milagros y hablando cosas bonitas como las que habló Jesús y aparentando ser Jesús con toda la gloria. Pero el pueblo de Dios va a saber que no es Jesús, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Dice que los ángeles recogerán al pueblo de Dios de los 4 vientos. Seremos recogidos a Él, iremos a la casa de nuestro Padre. Cristo no vendrá a vivir aquí. Además de eso, Satanás va a enseñar ciertas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, va a enseñar que el día de reposo ha sido cambiado del sábado al domingo. Así que en primer lugar sabremos que no es Cristo, porque la palabra de Dios dice cómo vendrá Cristo. Y en segundo lugar sabremos que Satanás no es Cristo, porque enseñará cosas que son contrarias a ¿qué?
contrarias a la santa palabra de Dios. Y tendremos que vivir por lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Me hace pensar de aquellas personas que dicen, oh, Pastor Bor, a mí no me alcanza el dinero para devolver el diezmo. Es que yo después de pagar todas las cuentas, yo no tengo para pagar el diezmo. Dios dice, trae todos los diezmos. Y Dios dice, si los traes, te voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. ¿Tenemos suficiente fe en Dios para cumplir lo que Él dice? ¿Lo conocemos suficientemente bien como para diezmar y saber que Dios va a arreglárselas con las consecuencias? Otro ejemplo es con el sábado. Saben que estuve en los últimos días allá en la ciudad de David, en Chiriquí, en Panamá. Y mientras estaba haciendo una entrevista en el radio, 2 personas entraron al estudio. Cuando terminé la grabación, salí y estas 2 personas que no eran adventistas, habían escuchado por radio cuando iban en su carro a la casa. Y cuando supieron que yo estaba en persona, ya porque transmiten muchos sermones grabados, cuando supieron que yo estaba en persona, dieron media vuelta y se vinieron a la estación para poder hablar conmigo. Y cuando me encontré con ellos, me dijeron, pastor, queremos que sepa que lo que usted ha estado compartiendo es una gran bendición para nuestra vida espiritual. Dijeron, nosotros no somos adventistas, pero ya hemos tomado nuestra decisión de que vamos a guardar el sábado, aunque perdamos nuestros trabajos. Vamos a obedecer a Dios y Dios va a cumplir su palabra con nosotros y va a arreglárselas con nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que vivir por fe como vivían los héroes de Génesis, como vivía Jesús, como vivieron todas las personas que en realidad albergaban a Cristo en su corazón. Nuestra única salvaguardia en los últimos días va a ser confiar en lo que Dios dice. Debemos vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás vino y lo acechó, el Señor Jesucristo dijo, suena bonito lo que me dices, tiene lógica, pero yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esa sea nuestra experiencia también.